Buenas tardes. Un saludo del programa Organizaciones Seguras, Project LED y a través de la plataforma B-City. Hoy, septiembre 6, 4 de la tarde, tenemos el gusto de presentar el webinar Iluminación Solar para Exteriores a través del ingeniero Eder Antonio Golú, director técnico y comercial de la empresa Project LED y adicionalmente con 15 años de experiencia en iluminación y 5 años de experiencia en el sector de paneles fotovoltaicos y sistemas fotovoltaicos. Entonces, dicho esto, ingeniero Eder Golú, queda en sus manos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero Giovanni. Buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias también a las personas aquí presentes por participar de nuestros webinar. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la iluminación solar para exteriores, solamente lo que tiene que ver con iluminación exterior. Como les decía don Giovanni, mi nombre es Antonio Golú Espinosa. Soy ingeniero electrónico y ya pues, tengo algunos años de experiencia en la parte de iluminación. En ese orden de ideas vamos a hablar de los conceptos de tecnología LED, la transición de la iluminación como se ha presentado hasta el momento, eficiencia energética y lumínica, conceptos de tecnología LED solar y algunas ventajas y desventajas que tienen estos sistemas. Como para uno poder empezar a hablar de la iluminación LED, es importante saber, pues, cómo es esta tecnología. Recordemos que diodo LED significa, las siglas LED significa diodo emisor de luz. Es un semiconductor que funciona controlado por corriente, a diferencia de los sistemas de alta intensidad de descarga de sodio, que son controlados por voltaje y son mucho más eficientes a la hora de, de hacer la transición, o sea, hacer la conversión de la corriente eléctrica a flujo luminoso. Entonces, ese avance que ha tenido la tecnología LED ha sido desde ese punto de vista, que se necesita menos energía para poder hacer esa conversión de energía eléctrica a lumínica. Entonces aquí podemos ver las dos tecnologías. En la parte izquierda de la pantalla tenemos la bombilla tradicional de alta intensidad de descarga de vapor de sodio. Es un bulbo, consta de un bulbo y un casquillo por la referencia E27 y también vienen E40 para las portalámparas E40 y E27. Estas bombillas se caracterizan por ser la tecnología pues más que en los últimos años ha tenido un mayor desempeño. Es muy buena tecnología, muy eficiente. Lo único es que la vida útil es mucho más corta que en comparación con las nuevas tecnologías y también en la parte de la eficiencia lumínica, que la veremos más adelante. Y por el otro lado tenemos el diodo LED. Este es un chip LED, más conocido como un chip LED. Este consta, como les decía, es un semiconductor que está dopado de unos materiales como fósforo para poderle dar el color de temperatura de la luz. Y también es controlado por corriente, a diferencia de la bombilla que, como les decía, es controlada por voltaje. Entonces, en ese orden de ideas, estas tecnologías tienen un compartimiento óptico, que fue el que hablamos anteriormente, y un compartimiento eléctrico. Entonces, para los sistemas de sodio, el conjunto eléctrico consta de tres equipos, básicamente, que es un balasto o una reactancia, un arrancador para darle los pulsos de voltaje alto a la bombilla y un condensador para regular el voltaje.
Y por otro lado tenemos el conjunto eléctrico o electrónico, más sería como electrónico de las luminarias LED y consta de un driver y el chip LED. En esta tecnología solamente hay dos componentes, el driver y el chip LED, sino que se le adiciona este dispositivo que está aquí de la marca Philips, se llama un DPS, que es un protector contra sobretensiones, pero en sí es solamente una protección. El conjunto eléctrico de la lámpara es el driver y que significa, es como un controlador de corriente. El driver es un controlador de corriente y dependiendo de la corriente que maneje el driver, asimismo tenemos una intensidad luminosa. Entonces, si la corriente es un poco alta, pues entonces tenemos un flujo luminoso alto. Este flujo se puede regular a diferencia de las de sodio, no es regulable. El flujo lumínico no se puede regular, no se puede dimerizar. El concepto es dimerizar en estas de luminarias LED. Sí, entonces esas son algunas comparaciones que es bueno saberlas. Desde el punto de vista del mantenimiento, quiero enfatizar aquí en el tema del mantenimiento. Aquí en las bombillas, en las lámparas de sodio tenemos, como ustedes pueden ver, el conjunto eléctrico está más diversificado porque tenemos tres elementos que nos puede aumentar una probabilidad de falla, como puede fallar el arrancador, el condensador o el balasto o reactancia. También analizándole que la bombilla también tiene una menor vida útil, aproximadamente entre 3 y 4 años más o menos es la vida útil de la bombilla, mientras tanto que los chip LED vienen la vida útil es entre 11 o 22 años, dependiendo del cliente, eh, como la tecnología que escoja y también la vida útil. El cliente decide si trabaja con luminarias de 50.000 horas, que son aproximadamente 11 años, o de 100.000 horas, que son aproximadamente 22 años. Y el driver, que como les decía, pues es un dispositivo electrónico. Este driver también, pues, o sea, es un solo equipo. Aquí ya el conjunto eléctrico o electrónico es de un solo equipo y pues aquí las probabilidades de falla son mínimas, es programable, también se puede gestionar desde dispositivos móviles. Es una luminaria muy amigable y entonces desde ese punto de vista, pues tenemos una optimización al hacer una migración de tecnología de sodio a LED. Tenemos o sea, optimizamos en el punto de vista del mantenimiento porque mermamos las probabilidades de fallas. Adicional que el LED no necesita pues un mantenimiento, o sea, uno no se sube a hacer una operación en un poste a cambiar el LED, sino hasta dentro de 11 años. Entonces, eso son ventajas porque los costos de mantenimiento son bastante altos en algunos casos. Aquí podemos ver cómo es la representación gráfica de los dos elementos, el chip y el driver, y las temperaturas de color. Esta es una temperatura de color entre 3.000 y 3.500 Kelvin. La luz se mide en temperaturas de color. Y por este lado tenemos una luz blanca que empieza desde los 4.500, 5.000 hasta los 6.500 Kelvin, que ya es la luz blanca, o 5.000, que es un blanco neutro. Es la más utilizada. 5.000, 4.500 Kelvin es la luz más recomendada para los temas de iluminación de vías o escenarios, zonas peatonales, zonas verdes. Está alumbrado público 5.000 Kelvin, 4.500. Mínimo 4.000 la temperatura de color, para tener una iluminación más descansada y no tener temas de deslumbramiento ni nada por el estilo. Ese es el diagrama esquemático del eléctrico de un driver, cómo es la conexión. Si es normal, tiene línea, neutro y tierra, y también son automáticos. También uno puede conectar las dos líneas y trabajan también a 20, desde 100 voltios hasta 277. Tiene voltajes de entrada y acá en la salida pues tenemos un positivo y un negativo que va hacia el arreglo del LED, ya sea si es un solo LED
o una matriz de LED que la veremos más adelante. Dentro de las tecnologías nos podemos encontrar con estos módulos. Este de la parte izquierda se llama un módulo, o también conocidos como Fast Flex. Y entonces aquí ya dentro de este módulo ya incorporan más LED. Entonces, este, por ejemplo, es un módulo de 2 4 6 8 LED que nos permite alcanzar, esta configuración nos permite alcanzar unas potencias entre los 30 y los 40 vatios de potencia, y unos flujos lumínicos también bastante interesantes, bastante altos. Son considerados estas tecnologías como SMD, que significa diodo montado en superficie, y también tenemos los LED COD, que son ya un LED más integrado. Aquí tenemos los tres LED montados en uno solo para poder obtener las diferentes temperaturas de color, sí, los colores requeridos, o en su defecto también se obtienen, como les decía, con un dopaje de sodio. Entonces, dependiendo de qué tan dopado esté el material de fósforo, perdón, asimismo se logra la temperatura de color. Es un LED también muy eficiente, muy eficiente, y pues tiene pues una de las ventajas pues que está concentrada la luz pues en un solo lado, pero también tiene algunas desventajas. También a veces pueden haber temas en la disipación, entonces hay que también saber hacer la gestión térmica de la luminaria para este tipo de, de tecnologías de LED. Aquí podemos ver un diagrama esquemático de cómo están montados los LEDs en la luminaria. Siempre ellos deben de estar acompañados de una placa de aluminio, como se ve esta parte de acá, y con estas diferentes formas. En este caso es de espiral, en algunas luminarias es de otra forma, pero siempre tiene que tener aquí esta parte de la disipación. Entonces, esta placa acompañada de una pasta térmica, aquí lo que se quería enfatizar es la parte de la temperatura de junta. Si no tenemos una buena gestión, una buena temperatura de junta, la luminaria no va a tener éxito en la vida útil, y también en la eficiencia y en la iluminación que ofrece, porque si el LED, la vida útil del LED depende de la temperatura de trabajo con la que se encuentra internamente en la luminaria. Entonces, si no se gestiona muy bien esas altas temperaturas que están dentro de la luminaria para llevarlas al exterior, que son consideradas como la temperatura de junta, entonces no vamos a poder tener una vida útil de luminarias pues de 11 o de 22 años. Entonces, cuando hacemos los mantenimientos es muy importante garantizar la pasta térmica entre el módulo y la luminaria para poder que nos ayude a acelerar esa parte de la temperatura. Asimismo, pues también nosotros también trabajamos desde la parte del diseño. Se garantiza que cada tecnología que se vaya a incorporar en una determinada luminaria, nosotros hacemos antes de instalar un LED en una luminaria, nosotros hacemos un estudio térmico. Se hace una termografía de la luminaria, y podemos definir si esta luminaria se le puede instalar un chip Samsung, un chip de tecnología CRIT, Philips, entre otros, pero solamente pues los que más nosotros trabajamos son esas tecnologías, Samsung, Philips y CRIT. Entonces, es muy importante porque muchas veces cuando una luminaria falla, se le instalan LED de otras luminarias o driver de otra luminaria, y ahí hay unas compatibilidades. No todos los drivers son compatibles con todos los LED, y no todos los LED son compatibles con todas las carcasas. Hay unas carcasas que son en aluminio puro, hay otras que son en aleaciones, hay otras que son hasta de hierro, nos podemos encontrar metálicas. Entonces, dependiendo de eso, no se puede instalar un LED si no garantizamos que la disipación térmica
sea garantizada. Y por eso nos encontramos con luminarias que fallan en menos del tiempo que nos ofrecen. O sea, a veces nos ofrecen 30.000 horas, 50.000 horas, y las luminarias a veces fallan antes de ese tiempo, en un año, máximo 2 años. Y muchas de esas razones es por eso, porque no se hace un estudio térmico de la luminaria que garantice que que garantice la vida útil, porque en realidad la temperatura es, si la luminaria maneja una buena temperatura, entonces el LED va a trabajar súper, súper bien. Aquí podemos ver la curva del flujo lumínico, entonces podemos ver que si el porcentaje del flujo lumínico es muy alto, entonces también asimismo vamos a tener una vida útil de la luminaria más corta. Entonces, eh, debe haber una compensación entre el flujo luminoso y la, y la calidad de la carcasa de la luminaria, y está muy relacionado con la corriente. Recordemos que entre mayor corriente, pues mayor flujo luminoso y entonces mayor temperatura se va a tener en la parte óptica de la luminaria. Entonces, hay que tener un equilibrio para poder garantizar esas horas de uso de la luminaria de vía útil. Otro aspecto importante es la eficacia lumínica. La eficacia lumínica está en lúmenes por vatio. Entonces, a veces nos guiamos mucho nos dejamos llevar mucho por la potencia de la luminaria y a veces no es así. Entonces, muchas veces una persona quiere garantizar un flujo lumínico pues más alto en determinada vía o parque o cancha múltiple, escenario deportivo, lo que sea, y entonces lo que hacen es subir la potencia y no están teniendo en cuenta los lúmenes. Entonces, una luminaria eficiente está dada en que puede tener bastantes lúmenes, pero que el consumo es bajo. Entonces, si tenemos muchos lúmenes, pero poco consumo en potencia, entonces tenemos una eficacia lumínica alta. ¿Listo? En ese orden de ideas podemos hacer la comparación entre las tecnologías de sodio y LED. Aquí podemos ver en la parte izquierda de la pantalla que una luminaria de sodio puede tener eficacia lumínica de entre 70 lúmenes por vatio, mientras tanto que una luminaria LED me puede dar una eficacia entre 120 y hasta 180 lúmenes por vatio. Es una eficacia muy, muy excelente, se podría decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a garantizar los niveles de iluminación mantenidos aquí requeridos según la norma para esta vía, pero con una menor potencia. Una potencia puede ser el 50 o el 60 y en algunos casos hasta el 70% mucho menor que la que teníamos en sodio. Con esto quiero decir que en este momento, tener una luminaria de sodio presente, pues instalada, no es tan recomendable porque tenemos unas eficiencias lumínicas que se está demostrando que están por encima de las anteriores y entonces en el momento que yo cambio una luminaria LED, inmediatamente desde el primer día, desde el día cero, voy a tener un ahorro energético del 50, 60 o 70% al consumo, al costo de la energía que está actualmente. Asimismo, nos encontramos con diferentes tecnologías de LED. Tenemos chip LED de potencia, que son módulos LED que constan de 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 LED. Aquí tenemos 16 LEDs, pero entonces estos LEDs tienen una potencia alta, son de alta potencia. Y con estos 16 LEDs yo puedo emitir flujos luminosos equivalentes a luminarias hasta de 50 vatios, que pueden reemplazar luminarias de 70 sodio o más, porque el flujo lumínico que estoy obteniendo aquí puede ser aproximadamente entre 5.000, 6.000, 6.500 lúmenes y en iluminación ese flujo es considerado
un flujo interesante, que es el normal en la mayoría de las vías, pues como vías tipo, consideradas tipo 3 no autopistas, sino las vías principales se pueden atender con flujos luminosos entre los 5.000 y 7.000 lúmenes, que más o menos en la actualidad son luminarias de 70 vatios sodio. Por otro lado, también esta tecnología ha avanzado con otras tecnologías como conocidas como los LED de media potencia, que son la misma, tenemos el mismo flujo lumínico, pero entonces los LEDs están distribuidos, los arreglos de LED, la matriz de LED está distribuido de diferente forma. Entonces se hacen unos arreglos de las partes de los circuitos entre configuraciones de series y paralelos, y más que todo paralelos para poder dividir las corrientes y poder tener una menor pérdidas de energía pues por distancia y por temperatura, porque vamos a distribuir esta cantidad de LED sobre una misma superficie, pero va a haber un mejor reparto lumínico y eso pues va, como les decía, va a tener una temperatura más adecuada y entre muchos más les van a poder hacer lo que hacían 16, aquí lo puedo hacer con, con 50 LEDs, 60 LEDs, dependiendo del arreglo. Y asimismo también las tecnologías también de baja potencia, que también podemos tener arreglos para luminarias que también son de los mismos 50 vatios, pero la podemos atender ya con 100 LED, 150 LEDs en un mismo módulo. Y aquí lo que logramos también es lo mismo, tener unas disipaciones de calor, de temperatura más óptimas y por ende una mayor vida útil de la luminaria y eficiencia, consumo, de todo. Esas mismas tecnologías también pues aplican, es el mismo concepto, es el mismo módulo, el mismo driver, lo único que cambia es la carcasa. Aquí lo que queríamos mostrar es que también hay unas tecnologías de luminarias decorativas que son muy interesantes, muy importantes y que se deben tener en cuenta para algún proyecto que para la parte de equipamiento, escenarios deportivos, parques. Tenemos este tipo de luminarias, las luminarias decorativas. Ya pues teniendo en cuenta todo el tiempo, todo el tema del ahorro energético, de llevar los consumos al mínimo por medio de la tecnología LED, ya pues no hay más nada como poder llegar uno a disminuir el consumo. Ya ese es el máximo que podemos ahorrar, entre un 50, 60, 70%. Entonces ya lo que queda es de pronto mirar el tema de la gestión, de lo que se llama la iluminación inteligente o ciudades inteligentes, en donde podemos ya tener una integración de diferentes tecnologías de luminarias, diferentes, por ejemplo, hasta los semáforos pueden ser tenidos en cuenta, diferentes variables como el ambiente, ¿cierto? La temperatura, podemos gestionar las luminarias de acuerdo a la temperatura que se esté manejando, dependiendo a la calidad del aire, dependiendo del tráfico de la vía, ¿cierto? Al flujo de vehículos que esté pasando por la vía. Un momento, por favor. Entonces, asimismo, podemos lograr unas eficiencias energéticas más altas, porque un ejemplo, por ejemplo, una luminaria que siempre la tenemos prendida desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, con esta, poderla gestionar o telegestión, que es conocida como telegestión, podemos garantizar que la luminaria después de una determinada hora pueda trabajar al 80% o 70% de su flujo luminoso y entonces asimismo la potencia del consumo va a ser menor y se puede garantizar el 50% de su operación o el 40% de su operación trabajando al 80% o al que decida el cliente. Y con eso pues ya podemos tener unos ahorros mucho más interesantes, de pronto llegar hasta el 80% en un ahorro o hasta más. Podría ser, depende pues la gestión que se haga. Entonces, para que
también lo tengan presente. Estos sistemas, lo ideal es que se trabajen pues en la nube, o sea, ellos se trabajan es con una plataforma que podamos tener información en tiempo real, podamos determinar cuándo una luminaria falla, cuándo una luminaria se quedó encendida o es intermitente o no prende. Entonces todo esto nos ayuda a tener una mejor calidad en el servicio y en la eficiencia. Ya por otro lado, ya hablando ya de la máxima ahorro que se puede tener, que es la gestión y la modernización a LED, se podría pensar en el tema de la parte solar, la energía renovable y entre ellas la fotovoltaica. O sea, aquí quise mostrar un ejemplo que en las unidades, en los condominios, se puede dar mucho en la aplicación de uno de estos sistemas. Por ejemplo, en esta unidad, ustedes pueden ver que tenemos una portería, tenemos unos escenarios deportivos, podemos tener una piscina y demás, gimnasio, entre otras cosas que se pueden encontrar en esta unidad, por ejemplo, como la iluminación de las zonas comunes. Hay muchos consumos que se pueden suplir desde la parte de la energía solar fotovoltaica, pero aquí ya tenemos que utilizar algunos conceptos que son como ya nos salimos desde el campo de la iluminación y ya no nos metemos ya en la tecnología de la energía solar fotovoltaica. Dentro de esa tecnología nos podemos encontrar con tres tipos de sistemas. Uno puede ser inyectado a unos sistemas con conexión a la red, conectados a la red. Otros sistemas pueden ser híbridos, otros pueden ser aislados de la red o autónomos, 100% autónomos. Entonces, dependiendo la necesidad del cliente, podemos ofrecer, se podría pensar en esta terraza o de pronto en la de los edificios. Entonces, desde ahí podemos optimizar por medio de paneles solares para poder generar una energía y que esa energía pueda suplir los consumos antes mencionados. Si lo vamos a hablar de la red, pues sería un sistema que la energía se genera, trabaja en conjunto con la red del operador de red o el comercializador de energía y es una energía que se va a guardar. Esa energía se va a generar aquí en esta terraza o en donde se instalen los paneles y se va a generar durante el día, se va a almacenar en la red y en la noche se va a aprovechar, el operador de red la devuelve para que el usuario pueda disponer de ella, pero es una energía que ya generó el cliente durante el día y la está aprovechando pues en el momento que la necesite. En el día podría aprovechar lo que es las piscinas, gimnasio, la misma portería, cámaras, zonas comunes, todos los consumos que estén presentes en el día se pueden suplir y los de la noche se suplen ya con los excedentes que se han guardado en la red. Por otro lado, pues también están los sistemas híbridos, pues son recomendables no tanto como o sea, los de la red son unos sistemas muy económicos, pero ya los híbridos ya podemos pensar en que vamos a tener un respaldo. ¿Qué quiere decir híbridos? Que funcionan también con los paneles y la red eléctrica, pero también deben llevar unas baterías. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es tratamos de ese consumo que se va a suplir, llevarlo en baterías a un porcentaje mínimo de lo que en realidad requiere el conjunto o la vivienda. Entonces, lo que se hace es hacer un arreglo en baterías, más o menos entre el 20 o el 25% del consumo, como para tenerlo ahí como para un respaldo en el momento que se necesite en la noche. De pronto, si hay ausencia de energía, si de pronto se va la energía en el sector, entonces tienen un respaldo de aproximadamente el 25% de lo que consume la unidad para suplir esas, o sea, hay una continuidad en el servicio de energía. Para ese caso podrían ser los híbridos y también desde el ahorro, los paneles es el mismo caso, generan y la energía que los excedentes se guardan en las baterías y después se aprovechan. También es el mismo caso. O también autónomos, pero ya aquí pues no aplicaría mucho, ya los autónomos es ya para partes aisladas, en donde no haya pues energía, aunque el que quiera lo pueda aplicar, pero ya salen mucho más costosos porque
estamos hablando ya de un sistema de baterías y la verdad no, la viabilidad económica no, o sea, pues nosotros casi no los trabajamos. Entonces, asimismo, pues en algún momento en donde haya un requerimiento desde la parte autónoma, pues quería ampliarles aquí un poco que se pueden hacer los arreglos, sino que la única diferencia es que toda la energía que se vaya a utilizar en esa iluminación debe ser guardada en baterías y que los paneles solamente funcionan en el día, entonces la energía no se va a poder usar, entonces siempre se debe garantizar acumularla en las baterías y después ya en la noche se va para los consumos, los distintos consumos, pero eso sería para un caso en donde se quiere implementar en una parte en donde no haya energía en este momento o llevar una red sea bastante costoso. Asimismo, también nos vamos a encontrar con diferentes tipos de sistemas. Dentro de ellos hay sistemas que vienen como por partes independientes, por así decirlo. Entonces tenemos la luminaria y tenemos el panel y tenemos la batería. Así se vería la luminaria en el poste. Es una luminaria convencional, la normal, las que vemos en las calles, sino que la única diferencia es que esta luminaria internamente se le hace un acondicionamiento eléctrico para que funcione con este equipo. Este equipo se llama un driver, como les comentaba, es un controlador de corriente, pero a la vez también es un controlador fotovoltaico, o sea que es driver y es controlador. Entonces aquí se optimiza mucho, es muy eficiente desde el punto de vista energético porque no necesitamos driver y, y tampoco necesitamos inversor. En esta, aquí como ustedes pueden ver, aquí hay un controlador y aquí hay un inversor. Este inversor lo que hace es convertir la energía de los paneles, que es una energía en corriente directa, la convierte en corriente alterna para poder que los reflectores o la luminaria funcionen, porque ellos funcionan a 110 o a 220. Entonces, aquí no, aquí es 100% DC. Este sistema es 100% corriente directa. Entonces, el driver controla la energía del panel, la almacena, la, la recesiona y la guarda en las baterías. Este es el que permite el paso. Cuando esta batería esté llena, entonces este controlador cierra, cierra ya el paso de la corriente del panel y en la noche ya alimenta esta luminaria. También es inteligente, también se puede dimerizar para diferentes horas. Es un equipo muy completo. Entonces, esta luminaria solamente constaría de un panel, un controlador, una batería y la luminaria. Un proceso muy limpio, muy eficiente porque es algo que se está luchando con la energía solar. No hay luminarias solares que reemplacen las LED convencionales. Entonces, aquí se ha logrado unos flujos interesantes, pues digamos por ahí hasta los 10.000 lúmenes, 12.000 lúmenes. Ya hay mayores, pero la verdad también no le apuntamos mucho porque pues ya lleva mucho andamiaje, pues ya son unos paneles muy grandes y ya y unas baterías muy grandes y pues nosotros pues casi estéticamente casi no los trabajamos, más que todo nos centramos en las luminarias de baja potencia entre hasta los 50 80 vatios máximo. Esta luminaria consta de un panel de 165 vatios. Aquí están los datos eléctricos del panel, que a partir de aquí es que se diseña para el tema de protecciones. En el momento que se implementen las protecciones, debemos tener en cuenta aquí los voltajes en cortocircuito, la corriente en cortocircuito, la de operación, las dimensiones del panel y el peso, todos estos datos son los que se deben tener en cuenta. La garantía del panel es de 10 años y la vida útil es mayor a 25 años. Asimismo, tenemos potencias desde 35 vatios, garantizando un flujo del 100% durante 12 horas, un flujo lumínico de 5.425 lúmenes
con un consumo de 420 vatios durante esas 12 horas y una autonomía de 18 horas en el caso pues para los días nublados. O también hay una segunda opción donde se hacen tres configuraciones, hacen los mismos 35 vatios, pero solamente durante 4 horas, más o menos hasta las 12 de la noche, estarían trabajando a 5.425 lúmenes, pero después de las 12 de la noche se bajaría la potencia a 23 vatios, un 66% del flujo luminoso por otras 4 horas, y lo bajaríamos a 3.500 y ya después de esa hora ya hasta las 6 de la mañana con el 33% de 1.182 lúmenes. Entonces ya aquí vamos a tener una mayor autonomía. Miren que el consumo se bajó a 279 vatios de consumo total durante las 12 horas y vamos a tener 28 horas de autonomía. O sea, se puede decir que 2 días. O sea, si el sol no sale en 2 días, nosotros vamos a tener con esta configuración la iluminación garantizada. Mientras tanto que con esa aproximadamente día y medio, más o menos. Está el tipo de tecnología independiente, entonces también está el tipo de tecnología integrado. Esta es una tecnología muy, también muy bonita, muy estética y muy eficiente. Esta luminaria viene con su panel ya integrado acá en la parte superior, trae el panel y acá el arreglo de módulos LED, ven que es un arreglo de bastante LED, aproximadamente 200 LED. Y también su propio driver, aquí trae un sensor, este punto negro, aquí es un sensor para hacer también la dimerización en el momento, y eso está más relacionado es con el flujo de personas o de vehículos. Entonces, si hay presencia, entonces trabaja al 100%, y si no, trabaja al 50% o al 70%, lo que decide el cliente. Son aptas solamente para poste, para trabajar en tipo poste, y tienen una potencia de 40 vatios, 6.800 lúmenes. Eh, el panel es monocristalino de 65 vatios. Necesitas de 6 a 8 horas para cargar. El IP es muy importante en una luminaria. El IP es 66, quiere decir que tiene una protección contra polvo y agua, o sea, es casi imposible que le entre polvo o agua a esta luminaria, es demasiadamente hermética. Y el IK08 también es un valor, una referencia del impacto, o sea, que IK08 quiere decir que es una luminaria que aguanta golpes o impactos fuertes y no le va a pasar nada. La temperatura de trabajo es recomendable a 7 metros, de 7 a 15 metros de altura. Perdón, la instalación de la altura es de 7 metros y la interdistancia entre, para instalarla es a 30 metros máximo, 30 metros máximo. Es porque ya abre 15 metros, entonces la otra se puede poner aproximadamente a 28 metros. Sería más recomendable, cada 28 metros se puede poner una luminaria de estas y queda la vía uniformemente iluminada. Aquí podemos ver las dimerizaciones, entonces se pueden configurar dependiendo a las necesidades del cliente. Como les decía, la podemos clasificar por fases, dependiendo la actividad pues en donde se vaya a iluminar. Tenemos potencias desde los 30 hasta los 120 vatios en estas integradas, y de pronto trabajamos potencias hasta los 120 vatios y con flujo lumínico entre 5.000 y 20.200 lúmenes. Entonces es una eficiencia pues interesante dentro de lo que hemos visto, porque hay muchas luminarias de este tipo, pero deben fijarse mucho en el flujo lumínico. O sea, las luminarias solares hay muchas, pero que arrojen este flujo hay que tenerle buen cuidado, porque es lo que define si una, una buena, una buena calidad de iluminación. Deben garantizar que las baterías pues preferiblemente sean de litio ferroso,
para que se pueda garantizar una vida útil mayor a 10 años. Por otro lado, también para diseño recomendamos mirar la cartografía. Esta nos la emite el IDEAN y nos dice en dónde tenemos la mayor radiación y en dónde es viable hacer un proyecto con luminarias. Por ejemplo, si ustedes miran para acá, para la parte de, por ejemplo, aquí donde estamos, en la parte del Cauca, no es muy viable, y para acá también esa parte del sur de Colombia no es muy viable. Y para aquí, por el valle, sí se ve que hay buena radiación, y por acá, por La Guajira, pues es la más alta radiación, y así sucesivamente, dependiendo de qué tan intenso esté el color del amarillo. Asimismo, quiere decir que la radiación es buena, y tenemos radiaciones, pues en esta tirilla se ve la escala de entre 1,5 y 7 kilovatios hora por metro cuadrado de irradiancia solar. Entonces, es muy importante porque en ese mismo orden podemos tener éxito en un proyecto o no. También nos basamos en los datos del visor, el visor de datos de la NASA, que es muy confiable y nos da una información muy precisa, y es muy amigable para cuando tenemos georreferenciado el lugar. Inmediatamente podemos saber la radiación en esa parte, y a partir de aquí es que nosotros trabajamos. Ya teniendo todos estos datos pues claros, uno podría pensar ya en implementar pues los pasos para hacer un proyecto. Lo que se debe hacer es un análisis del proyecto, una planificación básica y un diseño detallado. Hay que tener en cuenta mucho la normativa, como es el RETILA. Para el sector público es un poco eh, riguroso, para el sector privado no mucho. Algunas personas del sector privado no se rigen pues al retilar, pero en el sector público sí es un poco más riguroso, porque nos exige que las luminarias tienen que ser de vidrio templado, que tienen que ser en aluminio fundido, que deben de tener vidas útiles mayores a 50.000 horas, y que deben de tener protecciones, que para proyectos mayores a determinadas luminarias son considerados de diferente clase, como clase A, clase B, clase C, y asimismo también deben hacerse las propuestas. Entonces, cuando un proyecto es de alto impacto, más o menos es mayor a 70 luminarias, se deben garantizar mínimo 3 cotizaciones de diferentes fabricantes. Entonces, todo eso lo exige el RETILA. Asimismo, el RETILA nos da una tabla de especificaciones para poder empezar a diseñar. Entonces, para eso tenemos que tener una clasificación de la vía que vamos a iluminar. Las vías se clasifican entre M1 y M5, donde M1 pues hace referencia a lo que es autopistas y carreteras, que es una velocidad de circulación extra alta, con velocidades mayores a 80 kilómetros por hora, y son consideradas como muy importantes y con un tráfico mayor a 1.000 vehículos por hora. Como también podemos mirar una M4, que es para vías primarias o colectoras, considerada como reducida, con velocidades menor a 30 kilómetros por hora y tráfico entre 100 y 250 vehículos. Entonces ahí ya vamos ya empezando a clasificar el tema de las vías. Entonces, asimismo, si estamos trabajando sobre una vía M4, también tenemos que tener unos niveles de luminancia promedio, un factor de uniformidad, un incremento del umbral de TI, un factor de uniformidad longitudinal. Cuando les hablo de esa uniformidad longitudinal, es lo que les decía en cuanto a las interdistancias en el diseño. Me dice a qué interdistancia debo instalar la luminaria para que sea uniforme, para que no vaya a haber un efecto cebra, ¿cierto? También el índice de relación de alrededores para el tema de alumbramiento en las viviendas y demás, en las zonas verdes y demás. Ese es como una representación pues de los datos que obtenemos del software de diseño. Nosotros trabajamos con el guía luz,
y estos datos, dependiendo de los parámetros que ingresamos, del tipo de la vía y el tipo de luminaria, todas las luminarias ya tienen unos archivos, las que son pues certificadas por las normas técnicas colombianas y también algunas internacionales, ellas deben de tener un archivo IES, se llama un archivo IES, y entonces ese archivo uno lo corre en el software y nos arroja estos datos. Y entonces deben garantizarse que estén por encima de las tablas anteriores, que estén por encima o por debajo en algunos casos. Y aquí pues podemos ver que todo está ok. Ya para una vía M4 está ok. Ahí en ese archivo también nos arroja esos datos que son muy importantes, que son la distancia entre postes o mástiles, de 25 metros para una altura de 7 metros para este tipo de luminaria, ¿no? Es para este tipo de luminaria. Otra luminaria a 7 metros puede que menos interdistancia, ¿no? Esto puede variar. El saliente del punto de luz, o sea, este es como el avance hacia el frente de la vía, el ancho de la vía y la longitud del brazo. Esa es la longitud que se debe garantizar en el brazo para poder cumplir con el diseño. O sea, aquí el software nos dice los datos que debemos cumplir en el montaje, porque podemos hacer un muy buen diseño y tener una muy buena luminaria, pero si usamos, por ejemplo, el brazo, no usamos el brazo adecuado y la instalamos a la altura, no la instalamos a la altura correcta y también la inclinación óptima que se requiere, entonces no va a tener los resultados que la luminaria pues ofrece. Es muy importante. Aquí pues les quería mostrar cómo se ve pues realmente en el diseño después de correr, y asimismo el diseñador determina los puntos y verifica si cumple o no cumple. En ese caso es como una vía, un sendero. Se puede ver pues ya desde el software cómo quedaría. Listo, ¿no? Pues ya hablándole ya de todo lo de la iluminación, lo de cómo es la iluminación solar y cómo se ha hecho esa transición, ya pues podemos hablar de los beneficios, ya como para finalizar. Pues los beneficios pues son como vamos a pagar menos costo en la energía, vamos a ahorrar desde el punto de vista del costo de la energía. O sea, ustedes saben que la energía está subiendo constantemente y a nosotros nos cobran unos kilovatios, aproximadamente un kilovatio está alrededor de 700 o 1000 pesos, dependiendo pues el extracto y la zona donde nos encontremos, pues la ciudad donde nos encontremos. Entonces, si nosotros nos ahorramos un kilovatio con una luminaria solar, si la energía sube, nosotros nos vamos a ahorrar al mismo precio, a 1000 pesos el kilovatio. Entonces, eso es muy interesante porque ni las mismas empresas pagan el kilovatio a ese valor. Los que trabajan con energías renovables, pues cuando comercializan la energía no la pagan al mismo valor de lo que le cuesta al cliente, pues. Se parte de los esfuerzos a favor de la energía limpia, pues ya con esto vamos a tener una disminución en la, en el impacto pues de la huella de carbono, vamos a tener menos emisiones de CO2 al ambiente, entre otros aspectos. Y también puede incrementar el valor de las propiedades, porque en estos momentos ya se está viendo que eh, hay instalaciones, pues desde el punto de vista fotovoltaico, pues que las casas ya están saliendo, las están construyendo con los paneles, pero como estamos en iluminación, pues se podría mirar desde el punto de vista es como la valorización del condominio, más que todo, o también la eficiencia de un municipio. Se puede medir la eficiencia del municipio, pues puede ser un municipio en donde puede tener un mayor impacto desde la parte, desde el punto de vista del medio ambiente. O sea, no va a tener un incremento pues en el costo del inmueble, pero sí va a ser como un referente bien visto desde la parte
energética. Y también pues aquí recordarles que están los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que le debemos apuntar, en donde también se habla del cambio climático, el agua, el hambre cero, la educación y la energía asequible y no contaminante. El objetivo número 7, que es directamente em, comp- eh, compatible con un proyecto de estos. Ingeniero Eder. Sí, perdón. Sí, buenas tardes. Una inquietud que hay está relacionada con el alumbrado público y, en definitiva, cuál es el panorama que se tiene actualmente para el Valle del Cauca, la ciudad de Cali, en relación con el cambio de luces de sodio a esta iluminación solar. ¿Tiene un panorama al respecto o qué nos puede comentar? En el momento, pues ahí todavía hay como una resistencia, pues en el tema de algunos municipios que todavía no han migrado a la tecnología de sodio, pero desde el sector privado sí se ve que es alto el porcentaje de unidades que ya tienen luminarias LED. No pues con las tecnologías pues adecuadas, eso sí lo he visto mucho en el sector privado, no invierten mucho pues en el cumplimiento de la norma, en luminarias pues de alto flujo como son las que estamos hablando, sino más otras tecnologías de luminarias que pues son mucho más económicas, mucho más económicas, pero son LED. Entonces, de pronto no tienen la misma eficiencia que esta, pero por lo menos consumen un poquitico menos que las de sodio y pues también es importante. Desde el sector privado sí ha habido un avance y desde los municipios, pues yo lo hablo desde mi entorno, ¿no? Yo estoy ubicado aquí en el Valle, en Jamundí, y entonces en Jamundí es un municipio que es 100% LED, 100% LED. Palmira creo que también es 100% LED. Y Cali como que también está empezando, pues apenas está empezando, porque Cali sí es en gran porcentaje de sodio. Y no sabría decir más allá, pues de pronto el Valle, el Quindío, perdón, el Quindío también ha hecho unos aportes importantes en modernización. Pero no sabría decir cómo me tocaría que hacer un estudio, pues sí sería bueno hacer un estudio en Colombia, qué porcentaje falta por modernizar en sodio. Muchas gracias por la apreciación, pero entonces la va a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Por favor, continúe, muy amable. Vale, no, pues nada, eso era todo. Solamente pues aquí les quería contar que en este momento pues estamos, Proyelet está implementando una nueva tienda virtual. Pues la idea es pues como invitarlos a que nos visiten. Este es el establecimiento, es 100% virtual, entonces ustedes pueden interactuar en donde tenemos una línea solar, tenemos una línea de iluminación, de diseños, de proyectos de iluminación y también desde la parte de proyectos, pues de cualquier punto de vista. También estamos implementando la parte de refrigeración y todo lo que tiene que ver con productos eléctricos, más que todo cable, canalizaciones y puestas a tierra, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Entonces aquí la idea es que cuando un cliente entre aquí, pues tenga todo ahí como a la mano, pues si va a hacer un proyecto de iluminación, pues ahí va amarrado pues también a la parte eléctrica y no tenga pues que eh, hacer pueda gestionar más sus productos y ser más eficientes. Así, aquí les quería mostrar un poco de cómo es el entorno y cómo podrían acceder al final de la presentación. Aquí tenemos el código QR para ingresar a la tienda y este también es de la página de nosotros. Y nada, eso era todo. Muchas gracias por escucharme y por participar en el evento. Perfecto, ingeniero Dergolú, muchísimas gracias por esta presentación, por explicarnos todos estos conceptos de la iluminación solar. Muy Disculpen conveniente. un momento, Sí, hay una pregunta perfecto. del público. Dice, ¿cómo puedo diferenciar una luminaria de bajo rendimiento con una luminaria de alto rendimiento?
Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Entonces aquí me voy a volver un poco a, hasta este punto. Entonces miren, aquí, por ejemplo, esta luminaria, estas dos luminarias, ustedes pueden ver que ella tiene, esta luminaria, la carcasa es 100% en aluminio, un aluminio limpio, y además tiene un difusor y en este caso trae también el difusor y además, adicionalmente trae una protección de vidrio, porque para digamos, para las licitaciones con el sector público, tiene que ser tiene que tener protección en vidrio. Por ejemplo, esta no aplicaría, pero también es una excelente luminaria y el difusor también es garantizado. Pero el sector público exige que sea con protección, aparte del difusor, tiene que tener protección en vidrio. El difusor es el que hace la fotometría, el que garantiza el reparto lumínico, que tanto quiero que abra la luminaria o que tanto avance. Entonces, dependiendo de eso, así mismo se le cambia este difusor. Mientras tanto que las luminarias, o sea, esta luminaria es una luminaria de 400, 500 mil pesos, mientras tanto que esta luminaria de 40 vatios, esta luminaria es de 40 vatios y emite aproximadamente 5.500 lúmenes. Mientras tanto que hay una luminaria que es de 40 vatios, pero no tiene el difusor, no es de aluminio puro y vale 100.000 pesos. Entonces, hasta desde el precio uno puede, como más que todo por el precio, eso uno lo diferencia. Entonces, una luminaria tiene que mirar que tenga el difusor. Algunas ya la tienen, pero también en la vida útil, todas tienen unos datos eléctricos, una etiqueta con unos datos eléctricos. Entonces ahí aparece 50.000 horas o 100.000 horas. La mayoría de las luminarias que son de bajo costo dice 30.000 horas o 15.000 horas. Entonces, eso también ahí están diciendo que la vida útil es baja. Además, estas luminarias internamente tienen el protector contra sobretensiones, el DPS. Por norma debe llevarlos al retilar, así que deben de tener un protector contra sobretensiones, deben estar aterrizadas a tierra, a su varilla de tierra, todos los circuitos deben de tener una varilla de tierra al inicio y al final del circuito y deben de tener todas las protecciones que sigue el RETIE. Y adicionalmente la luminaria tiene internamente protecciones, entonces las luminarias de bajo costo no las tienen, es una luminaria que tiene el LED y el driver y entre muchos aspectos ustedes lo van a notar. Y otro que es muy importante, que a veces y pasa, hay una luminaria es muy importante la pregunta y me voy a volver aquí un poquito, pues me disculpan que sentí que lo debía explicar. Esta reactancia es de 150 vatios, pero en realidad esta reactancia consume 170 vatios aproximadamente, o no, pero sí, más o menos 170 vatios, 170 vatios aproximadamente en la realidad, o sea, ella es de 150, pero ella tiene unas pérdidas por reactancia, porque esto es una bobina, esto acá está dentro de cobre y es un reactor, entonces, él tiene ese aspecto. En cambio, las luminarias LED, no. Si una luminaria LED es de 150, es de 150, no va a consumir más. Entonces, en ese aspecto, entonces muchas personas cambian una luminaria de 150 de sodio, la cambian por una de 150 LED. Y porque vale 120.000 pesos o 150.000 pesos. Pero, sí, cambiaron a LED y ilumina color blanco, pero no están teniendo en cuenta que no bajaron el consumo. O a veces la cambian por una de 100 y bueno, la bajaron un poquito, mientras tanto que las de alto flujo o de alta gama, por así decirlo, una luminaria de 150 yo la puedo cambiar por una de 80 y me garantiza el mismo flujo lumínico y voy a consumir menos del 50% y, mejor dicho, más o menos el 50%, por así decirlo. Entonces quería como enfatizar ahí. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? No, no, de momento no hay ninguna otra inquietud. Perfecto, ingeniero Eder, pues muchísimas gracias por su presentación. Le agradecemos que vaya a la última diapositiva para que puedan ver la información de su empresa, el QR, y puedan acceder a la tienda virtual
realmente esperamos que puedan dedicar un momento, puedan visitarla, puedan conocer todos Disculpe un momento, creo que las hay una opciones. pregunta. ¿Sí? Ah, perfecto. Eh, de todas maneras, la inquietud del público corresponde a una unidad residencial donde no hay espacio, no hay una directiva para colocar paneles, pues para generación de energía, pero preguntan si es posible utilizar eh, estos sistemas de iluminación solar a través de este tipo de lámparas y demás. ¿Qué nos puede comentar, por favor? Sí, habría que mirar la parte de las sombras, ¿no? Que no vaya a ser afectada por sombras y si está despejado se puede trabajar de pronto, no al 100%, pero en algunos sectores que estén despejados se puede trabajar porque en donde haya sombras definitivamente no se puede implementar ni con paneles ni con las luminarias. Perfecto, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias, ingeniero Eder. Queremos recordarles para nuestros próximos webinars, el próximo 9 de octubre, calidad de energía en instalaciones industriales y con el ingeniero Eder y Project LED, monitoreo de sistemas fotovoltaicos para uso residencial el próximo 20 de noviembre. De todas maneras, esperamos enviarles la información, que puedan ver el playback de este webinar a través de la plataforma Visire y que puedan visitar la tienda virtual de Project LED y conocer todos los ofrecimientos que tiene para el uso eléctrico, el uso de sistemas fotovoltaicos y demás. Para la plataforma Visiri, un saludo para todos los participantes. Esperamos posteriormente que puedan ver el playback, como les menciono, y una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias.